Y bueno, fundamentalmente trata el tema 6 del estudio de funciones de dos variables. Es decir, por ahí en la clase pasada lo que más hicimos hincapié es imaginarnos nosotros conceptualmente qué es lo que significa una función de más de una variable, concepto al que veníamos acostumbrados de todo el estudio de los distintos niveles educativos, tanto del primario como del secundario, como del análisis matemático 1 de la facultad, en donde siempre había una función que estaba sujeta al comportamiento de una variable independiente. Entonces, dar el siguiente paso a pensar en dos o más variables, conceptualmente realmente no cambia mucho, eh, pero mentalmente requiere de una apertura importante. Digamos, uno habla un idioma, un solo idioma, el idioma nativo, por ejemplo, y se puede comunicar perfectamente en una sola dirección, tanto ida como vuelta. No hay forma de ampliar ese campo de comunicación. Si uno habla dos idiomas, este, tiene más posibilidades, porque pues ya puede hablar con 2 grados de libertad, con personas que hablan el idioma nativo de ustedes, más otra persona que conozca el segundo idioma que maneja, que puede ser el idioma nativo de otra persona que solo habla ese idioma nativo o un segundo idioma de otra persona. Pero no hay un límite en la cantidad de idiomas que uno puede conocer. Y siempre es sorprendente escuchar cuando alguien dice conozco o domino eh, 6 idiomas y realmente es maravilloso, digamos, cómo la mente puede pensar en 6 idiomas diferentes, lo cual no es para nada fácil. O sea, no solo hablarlo o leerlo, sino pensar en ese idioma cuando uno habla. Bueno, más o menos lo mismo y la misma complejidad mental tiene el hecho de pensar en más de una variable, eh, que es lo que tratamos de transmitir en la clase del viernes pasado. Es decir, olvidarnos un poco del plano en donde en el eje de las abscisas está la variable independiente modificando su valor constantemente y en el eje de las ordenadas hay un resultado que surge de aplicar la función o la relación entre la variable independiente y la dependiente. Eso cuando ya nosotros ponemos más de una variable, cambia. Y cambia a tal punto que tenemos que pensar en 2 variables o pensar en 3 variables para imaginarnos el fenómeno. Desde el punto de vista abstracto no tiene demasiada importancia, es como saber más de un idioma, no es algo que, digamos, desde el punto de vista abstracto los va a beneficiar demasiado, pero sí desde el punto de vista concreto, hablar más de un idioma le permite comunicarse con más gente y, bueno, inclusive hasta tener más posibilidades de trabajo o de insertarse en alguna comunidad que ustedes no conocen. El caso de pensar en varias variables en la profesión de ingeniero o de ingeniera les va a permitir tener un panorama un poco más amplio que el de una variable para buscar la solución de un problema. Es decir, van a poder abrir su campo mental imaginando más de una variable simultáneamente y lo que eso implica para la función, que si solo se restringen al análisis lineal de una función de una variable. Ahí, con ese esquema mental, es muy probable que el problema los pase a ustedes por encima y no ustedes puedan alcanzar a comprender el problema. Esa es la importancia que tiene esta parte, digamos, de la materia de análisis 2, que por eso se llama análisis 2, es decir, un pasito más
en el análisis 1. No cambian los conceptos, o sea, vieron que cuando ustedes intentan o aprenden un segundo idioma, los conceptos mucho no cambian, no hay artículos, sujetos, predicados, modificadores, signos de pregunta, bueno, todo eso funciona igual. No hay que definir una letra para empezar a aprender un idioma, las letras ya están y ustedes se las aprendieron con el primer idioma, pero sí hay que modificar la mente. Eso es lo interesante de las funciones de dos o más variables. En el tema 6, que es el que estamos presentando, yo voy a ver ahora, nosotros vamos a reducir, digamos, en una primera instancia, el estudio de funciones de muchas variables al estudio de funciones de dos variables, que es lo que vamos a hacer en el tema 6 específicamente. Ahora, también les tengo que decir que vamos a repetir lo que ustedes hicieron en análisis 1 cuando dijeron vamos a estudiar cómo se comporta una función de... Ahí estoy mirando cómo se achica la pantalla. Perdón. Cómo se comporta una función de una variable. Y para analizar en el caso de una función de una variable cómo se comporta o estudiarla, era interesante ver dentro del dominio de la función cómo evolucionaba esa función, si era continua fundamentalmente a lo largo de todo ese dominio. Si era monótona, creciente, monótona decreciente, si presentaba algún punto crítico que lo podíamos clasificar como máximo o como mínimo relativo. Si presentaba algún punto de cambio de concavidad, lo llamamos punto de inflexión. Eso era lo que habitualmente nos interesaba analizar en funciones de una variable. Acá estamos trabajando en este tema específicamente con el estudio de funciones de dos variables. Y nos vamos a concentrar en esta primera parte del tema 6 en el análisis de los puntos críticos. Llamamos puntos críticos, no nosotros en este curso, sino en general en el cálculo, se llama punto crítico de una función de varias variables y en el caso particular de dos variables, a un punto en el cual la superficie que representa esa función de dos variables tiene un plano tangente horizontal. Es decir, recuerden que cuando nosotros veíamos la representación gráfica de una función de dos variables, la función se representaba como una superficie en el espacio. A esa superficie se le puede en cada punto de la superficie tirar un plano tangente. En aquellos puntos en donde el plano tangente sea horizontal, decimos que hay un punto crítico. Es un punto de interés fundamentalmente para la función. Siempre nos concentramos en estudiar lo que pasa en el dominio de la función, no fuera del dominio, porque fuera del dominio la función por ahí ni siquiera existe. Entonces, dentro de esos puntos críticos en los que el plano tangente a la superficie que define la función es horizontal, también nos interesa identificar cuáles son los máximos o los mínimos. ¿Por qué? Porque así como en las funciones de una variable era importante saber el costo mínimo, bueno, o el gasto máximo, o la velocidad máxima, supongamos que alcanzaba un proyectil, en funciones de dos variables, esos valores, los máximos y los mínimos, son los más representativos de la función. De las funciones que son continuas, por supuesto. Y nosotros llamamos al análisis de
de estos puntos críticos y a su clasificación inclusive, estudio de máximo y mínimo por los que pasa una función. Sería como nuestro resumen de lo que queremos saber en una función de dos variables para tomar decisiones al respecto. En funciones de dos o más variables es más importante tal vez el estudio de los puntos críticos que en las funciones de una variable, porque en las funciones de una variable siempre está la posibilidad de imaginársela gráficamente. Cuando tenemos función o una función de dos variables, la posibilidad de imaginarla en todo un dominio es como más difícil gráficamente o mentalmente, ¿no es cierto? A menos que la grafiquemos con un graficador. Y ahí sí podemos ver. Pero el aspecto analítico de los máximos y los mínimos de funciones de dos variables es más importante que en los de una variable porque estamos más limitados mentalmente para imaginarnos el comportamiento de la función en nuestra mente. Digamos así. Estas son definiciones que son las mismas definiciones que nosotros conocemos para los puntos máximos o mínimos relativos de funciones de una variable. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, por ejemplo, la definición de máximo relativo y ya estoy con ustedes para ver si vamos avanzando. Acá la función que estamos estudiando es f de x, y, o sea, estamos estudiando una función de dos variables, en este caso. Decimos que esa función pasa por un máximo local o relativo en un punto al que en este caso llamamos x0 y 0, que pertenece al dominio, si alrededor de ese punto todos los demás puntos que toma la función son más chicos. Dicho analíticamente, bueno, acá se ve la pequeña formulita. Dicho analíticamente, el, el valor, digamos, de esa definición está dado por la desigualdad que dice lo que vale la función en el punto f de x0 y 0, si la función pasa por un máximo relativo, tiene que ser mayor o al menos igual que los valores de la función en cualquier otro punto en un entorno de x0 y 0, no en todo el dominio, sino cerquita de ese punto. Entonces, ahora salvo a Analia que recién ingresó, al resto le pregunto si entendieron hasta ahí a dónde estamos yendo, digamos, a dónde estamos caminando con estas definiciones. Bien, Brenda entiende y siempre contesta. Y Nancy, bueno, Nancy, te extrañaba Nancy de unas 2 o 3 clases atrás. Me alegro que estés de vuelta. Este, bueno, vamos a seguir para Analia que recién se incorporó, estamos viendo el concepto del estudio de funciones de más de una variable, en particular de dos variables. De la misma forma que definimos el máximo relativo, podemos definir igual el mínimo relativo. Decimos que en una función de dos variables existe un mínimo relativo en un punto del dominio, en este caso, bueno, x0 y 0, si
la función en ese punto del dominio, o sea, en x0 y 0, es más chica que todo valor que la función pueda tomar alrededor de ese punto. Y ahí decimos que es un mínimo relativo. Eso es el mismo concepto que en el caso de las funciones de una variable ustedes tenían para mínimo o máximo relativo. O había un puntito en donde cerca de ese punto la función era más chica y la veían como, como el pico de una montaña, supongamos, para decir un ejemplo, y eso era un máximo relativo. O punto en donde se veía como la profundidad de un valle, digamos, como si fuera el lecho del río y salen las dos montañas para arriba. Y ahí lo que decíamos que era un mínimo relativo. Cuando uno se aleja del cauce del río, el terreno siempre tiene más altura que lo que tenía en el punto. Ahora, imaginémonos el Río Grande a la altura de Humahuaca. Ustedes saben que Humahuaca está a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Ahora, si están en el río, relativamente están más abajo de una casa que esté a 500 metros del río subiendo al cerro. Digamos, subiendo al norte a mano derecha, ustedes van a estar más altos que el lecho del Río Grande. Podríamos decir que el lecho del Río Grande en esa latitud, o si quieren donde está el trópico, bueno, en algún lugar así, es un mínimo de altura relativo. Pero si comparamos la altura del lecho del Río Grande con otro punto, como por ejemplo la altura donde está puesto el obelisco, que a nivel del mar de verdad, o sea, 0 metros, el, el dato de la altura del lecho del Río Grande no es nada de mínimo con relación a donde está puesto el obelisco. Es un mínimo relativo en Humahuaca, pero no es un mínimo absoluto en la Argentina. ¿Cuál será el mínimo de altura este, sobre el nivel del mar absoluto en la Argentina? A ver quién es el genio de la geografía que me lo va a decir. La pregunta es, ¿cuál es el mínimo absoluto? Y ahí que entró, creo que Maximiliano. Ah, entró Maximiliano justo, así que puede contestar también. La pregunta es, ¿cuál es el mínimo absoluto de altura sobre el nivel del mar en la República Argentina? ¿Dónde está y cuánto mide? No lo saben, yo tampoco no tengo la menor idea, ¿no? Pero digo, tiremos alguna idea, aunque sea ficticia, imaginación. Cero. Eh, Cero podría ser, yo lo voy a poner acá, primera respuesta, que no habría en todo el país un punto por debajo de cero, midiendo la altura, ¿no? Donde uno pueda situarse. Otra respuesta, vamos por el cero, después veamos otras posibilidades. ¿En dónde lo ubicarías? Porque el cero sería la medida del eje Z y el eje X y el eje Y, que serían el plano del dominio, sería un plano donde está dibujado el mapita de la Argentina en dos dimensiones. Dentro de ese mapa de la Argentina en dos dimensiones que está en un plano, en un papel, a ese mínimo, ¿dónde lo pondrías vos ubicado en el país? O cualquiera de ustedes, chicos, ¿no? Por supuesto. ¿En qué coordenada, en qué latitud, longitud? En San Salvador de Jujuy, por ejemplo,
Mar del Plata. Mar del Plata está como pregunta, Hernán, ¿qué pasó? ¿Puede ser Mar del Plata? Digamos, uno está sentado en la arenita ahí al lado de la playa y puede afirmar que está al nivel del mar. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque si yo estoy sentado justo donde termina el agua, más allá de unos micrones de diferencia, yo voy a estar al nivel del mar, no hay duda de eso. Es el único punto en el país que tiene cero de altura, ahí donde está sentado Hernán. No, hay varios. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que hay en Chubut o en alguna provincia del sur, este, cuando uno cruza la Patagonia, hay zonas naturales o zonas en las que el hombre intervino, en donde uno tiene que bajar de nivel, o sea, va bajando del nivel en el que venía. Vamos al caso más extremo. En Santa Cruz hay varias minas que son a cielo abierto y otras que son viejas como Río Turbio, que está en Tierra del Fuego, y bueno, ahí tiene otro yacimiento en Santa Cruz, pero bueno, en Tierra del Fuego pongámosle, y en Santa Cruz, que tiene piques de hasta 700 metros para abajo del piso, para sacar carbón, ¿no es cierto? Que el carbón estaba abajo de la tierra. Cuando yo bajo a trabajar a ese lugar, ¿estoy en la Argentina o no? Sí, sí, está bien, pienso que sí, profe, y es la respuesta que sí estamos dentro del país, porque el mapa que está en el papel horizontal, en el plano, también incluye ese punto, para abajo o para arriba. Si especificamos el dominio de XY a la Argentina, todo el bordecito que hace nuestro límite nacional, bueno, con las islas y todo, es el dominio. Ahora, si yo bajo para abajo del papel ese, porque alguien construyó un túnel o porque el camino de repente, por un accidente geográfico, como las huellas del dinosaurio que encontraron el otro día en una laguna que está al nivel del mar, están por abajo, digamos, de la Tierra, hay un valor de la función negativo, si tomamos cero como nivel, y funciona, digamos, como un mínimo. Ahora, yo lo que decía antes de que entre Maximiliano es que eh, hay una diferencia entre lo que es absoluto y relativo. O sea, el lecho del Río Grande a la altura del trópico puede ser el mínimo relativo para esa latitud. Si uno se aleja del lecho del Río Grande para el lado de la derecha mirando al norte y sube al cerro, o para el lado de la izquierda y se va para el lado de la cordillera, en cualquier caso tiene que subir. O sea que ahí hay un mínimo relativo en esa latitud que, que claramente es el punto más bajo del río en ese lugar. Pero 2.800 metros, que es lo que tiene el lecho del río de altura sobre el nivel del mar, en esa zona, más o menos,
siempre va a ser más que lo que tiene el obelisco y más de lo que tiene una mina subterránea con piques de 700 metros, por ejemplo. Y eso es lo que a nosotros nos da la diferencia entre lo que es un extremo relativo y un extremo absoluto. Siempre imaginemos, cuando pensamos en funciones de más de una variable, eh, por lo menos a mí me funciona relativamente sencillo. Imaginemos el dibujito, o sea, la Argentina, los límites uno los puede imaginar así en 3 dimensiones o mirar el mapita como teníamos en la primaria en el papel. Y de ahí, si hablamos de altura, ya estamos imaginando un eje que sale del mapa para arriba y para abajo también podría ser. Hay lugares de la Tierra, creo que el Mar Muerto es uno de ellos, en donde la superficie que uno ve plana en la Tierra está por debajo del nivel del mar, aunque no parezca muy razonable. Entonces, eso de cuando nosotros analizamos máximos y mínimos de funciones de dos variables, lo que estamos haciendo es analizar eso, que se puede representar ahí en el dibujito, hay como dos superficies de dos funciones que son elegidas a propósito para tener una forma más o menos este, que indique lo que queremos indicar. Ahí en la figura de la izquierda lo que se quiere mostrar es que en el dominio que estamos mostrando, que es lo que está en la base de ese cubo, medio grisáceo, digamos, esa base vendría a ser como el dominio. La función en este caso es x cuadrado más y cuadrado más 1, que sería un paraboloide, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros la dibujamos, vamos a tener la ilustración que figura en el dibujo de la izquierda. Y ahí observamos que dentro de ese dominio que está graficado, o sea, no está graficada toda la función con los infinitos valores, sino un pedacito, a simple vista surge en esa superficie un punto que es más bajo que todo el resto de los que están dibujados. Ese punto sería el mínimo relativo. Ven o se puede apreciar que el plano que se puede trazar cortando a la superficie de manera tangente o pasando por el punto mínimo relativo de manera tangente, es horizontal. Y eso da cuenta de que se trata de un mínimo. Acá podemos decir que es relativo porque estamos viendo un pedacito del dominio. Si mostráramos toda la función con x e y yendo de menos infinito hasta más infinito y no hubiera otro punto más pequeño, sería el mínimo absoluto. Bueno, en el gráfico de al lado hay otra función que es coseno cuadrado de x cuadrado este, más y cuadrado. Todo eso entre paréntesis. Ahí ustedes están viendo el recuadro que yo marqué y la gráfica que está abajo y que hay un error en, en esa columna, digamos, de la derecha que incluye a las ecuaciones que están arriba en este momento recuadradas, o sea, ustedes las ven recuadradas, son 3 renglones, y abajo hay un gráfico que dibuja lo que corresponde al primer renglón, que sería la función. Bueno, en lo que está recuadrado en celeste, por lo menos yo lo veo en celeste, hay un error. ¿Cuál sería el error?
No sé si hice bien la pregunta. Yo lo que les quiero preguntar es lo siguiente. El error no es a propósito, es un error que cometí cuando escribí el apunte y recién ahora, después de unos años, me estoy dando cuenta, pero nunca es tarde para corregir. Hay un error en lo que dice, lo que está recuadrado en celeste y lo que entre eso y lo que está dibujado. Puede ser que el gráfico esté dado vuelta, o sea, al revés. Esa puede ser, a ver, sí, esa es una posibilidad, no lo creo, porque el gráfico no lo hice yo, lo puse en el graficador, o sea que no, eh, no apuntaría yo a esa, pero sí es una de las posibilidades. Ahora ustedes van a tener que tomar. Esta es una, que el gráfico esté dado vuelta. Pero ¿por qué pensaba Maximiliano que podría ser el error, que el gráfico esté dado vuelta? Tiraba por tirar porque veo que no llego a ver Mm, el eje de referencia, pero me mm. parece que el mínimo no está en 0,0. A ver, espera un cachito. ¿Cómo se hace esto? No se ve el eje de referencia, claro, tenés razón, a ver. No sé si ahora se va a ver mejor. Capaz que sí. ¿Ahí se ve mejor? Un poco, sí. Mm. Acá yo voy a tratar de marcar, este es X, este es Z y este es Y. El 00 de X, Y está acá. ¿Bien? ¿Eso se ve? Sí, Bien. Arriba dice que tenemos un mínimo en 00. Si nosotros a la función le damos 00 a X y a Y, o sea, Y 0, X 0, ¿cuánto valdría el valor de la función si asignamos 00 a X e Y? Que ahí le estoy dejando en la pantalla, ¿no? La solución. Profe, ahí en el chat están poniendo, bueno, Ah, perdón, perdón. No soy tan astuto. Ahora estoy viendo. 1, 1, 1. Bien. Ah, ahí está Brenda, dio en la tecla. Lo que pasa es que no estaba viendo el chat. Dice Hernán y dice Nancy que vale 1. Sí, vale 1. Y ya Brenda dijo que en el cuadro azul puse mínimo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sí, la función en 00 vale 1. Acá ustedes ven que el plano donde está marcada la función, el plano z igual a 1. O sea, eso está bien. Está bien la función, está bien la gráfica, y está mal que acá en vez de mínimo, que claramente corté o copié y pegué de acá,
en vez de mínimo, lo que corresponde acá es un máximo. Eh, Eso, digamos, primer punto. ¿Se entendió ese error? Sí o no. ¿Se entendió? Bien. Ahora, fíjense que a diferencia de la función de la izquierda, en este caso, nosotros tenemos el máximo relativo ahí en 0, 0. Antes teníamos en 0, 0, bueno, un mínimo relativo que también valía 1. Acá ese 1 vale máximo relativo o es un máximo relativo. Sin embargo, la forma que toma la función, que después como que no sabemos para dónde va, en estas partes de la función, en los cuatro extremos que, que quedan en el dominio, parecería que la función empieza a crecer nuevamente. Esa es la impresión, ¿no es cierto? De todas formas, sabemos que el coseno cuadrado de cualquier número, no importa lo que haya dentro del paréntesis, el coseno cuadrado de cualquier número, más de uno no puede ser, porque por más que sea lo que esté adentro, el coseno de 0 es 1 y no hay otro valor que se pueda intentar que lo supere. Pero acá lo que yo les quería comentar es que además de un máximo relativo que tenemos acá, podría haber otros más alejados de ese punto 0, 0 que también fuesen máximos, relativo o en algún caso absoluto. Acá vemos mínimos también en estas partes en donde la superficie que representa la función desciende y después de repente, ¡pum!, asciende. O sea que ahí hay, ya en este dibujo estamos viendo 4, por lo menos, puntos en donde hay mínimos relativos. O sea, uno va viendo, a diferencia de las funciones de una variable independiente, este, eh, cómo se imagina uno que el valor de la función puede pasar por un máximo y por un mínimo. Acá hay un concepto importante que es formal, pero es importante. Hay dos cosas que son distintas. Una cosa es el punto del dominio en el cual la función pasa por un máximo o un mínimo relativo. O sea, para x e y 0, 0, las funciones que teníamos antes pasaban por un máximo o por un mínimo, supongamos. Y ese máximo, ese mínimo valían 1, en estos casos que vimos como ejemplo. El 1 es el máximo o el mínimo, el número 1, y corresponde a la función z. El el punto crítico, es el punto que pertenece al dominio. O sea, en ambos casos de los ejemplos que vimos recién, el 0, 0. O sea, una cosa es el punto crítico y otra cosa es el valor que la función toma en ese punto crítico. No es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, una cosa es el punto crítico y otra cosa es el valor que toma la función en ese punto. Si este, nosotros queremos buscar otra forma de interpretar para nosotros o visualmente o analíticamente el concepto de máximo o mínimo relativo, ¿no es cierto? Lo podemos hacer en base a la diferencia. A ver, voy a tratar de decirlo esto despacito, ¿no es cierto? A definirlo en base a la diferencia del valor que toma la función
en el punto de análisis y el valor que toma la función en un punto diferente a ese punto de análisis, pero cercano. H y K, imagínenselos como dos números reales, que pueden ser positivo o negativo, chiquititos, que desenfocan al dominio del punto 0, 0, lo mueven un poco. Si H y K fuesen 0 y 0, claramente no nos estaríamos moviendo del punto X0 y 0 y esa resta daría 0. Ahora, si H y K toman algún valor, negativo o positivo, chiquitito, ya nos movemos un poquito del punto 0, X0 y 0, y ahí la función en general, salvo que sea un plano, va a tomar otro valor, el valor de la función. Si en X0 y 0 hay un máximo, esa resta siempre va a ser negativa, porque en todo otro punto cercano a X0 y 0, el valor de la función va a ser más pequeñito. Del mismo modo podemos analizar qué pasa con el mínimo relativo. Como conclusión de estas dos este, diferencias que planteamos, vemos que en el caso que esas diferencias sean cero, nosotros nos podemos, para cualquier valor de h y para cualquier valor de k, las diferencias sean cero, nosotros podemos movernos del punto y la diferencia entre los valores de la función va a ser cero. Únicamente eso es posible si estuviéramos en un plano horizontal. ¿Eso se dan cuenta por qué? En mi caso no, perdón, ahí me viene bien para entonces hacer como otro enfoque. Vamos a, perdón, ¿no? Que yo lo voy a llevar para arriba de vuelta. Eh, Vamos a este ejemplo que no tenía ningún error y que dice que hay una función que es x cuadrado más y cuadrado más 1, una función de dos variables. Analizamos esa función en el punto 0, 0. Imaginemos que nosotros restamos el valor de la función en 1, 1 menos el valor de la función en 0, 0. Repito la consigna. Imaginemos que nosotros restamos el valor que toma la función en el punto 1, 1 menos el valor que toma la función en el punto 0, 0. ¿Cuánto vale la función en el punto 1, 1?
Mientras tanto le contesto a Nancy, sí, ubico los puntos coordenados respecto de los ejes X, Y siempre, ¿no es cierto? Perdón por la interrupción. ¿Cuánto vale la función en el punto 1, 1? La función que está a la izquierda, ¿no? La función es, ay, perdón, es esta, la que estamos analizando. ¿Cuánto vale esa función si x vale 1 y también vale 1? 3. ¿Alguien está en desacuerdo con Brenda? A la 1, a las 2 y a las 3. Bien, nadie está en desacuerdo con Brenda. Y en 1, 1 es 1 más 1 más 1, 3. ¿Cuánto vale esa misma función en el punto 0, 0? Bueno, y dice Hernán 1. Imaginémonos que ahora estamos acá. Para nosotros, x0 y 0 es el punto 0, 0. Ahí la función vale 1. Para nosotros, el punto 1, 1, que es el otro que analizamos, y que Brenda dijo que ahí la función valía 3, el punto 1, 1 surge de esta función, en donde x0 vale 0, y0 vale 0, y h y k son esos números reales que en este caso valen 1 y 1. Por eso es que estamos analizando la función en el punto 1, 1. La función en el punto 1, 1 valió 3 y la función en el punto 0, 0 valió 1. Esta resta, o sea, la resta que hacemos acá, resulta positiva. Entonces, f de xy pasa por un mínimo local. En realidad nosotros cuando decimos en 1, 1, lo único que podemos afirmar es que la resta resulta positiva para h igual a 1 y k igual a 1, lo cual no es gran cosa. Si para todo valor de h y todo valor de k esa resta es positiva, decimos que el punto x0 y 0 hace que la función pase por un mínimo local. Y podríamos probar con otro valor, en vez de f en 1, 1, podríamos poner f en 0,5, 0,5. Y bueno, y va a valer más de 1 claramente. O en f1, menos 1, por ejemplo. Y también va a valer, no sé si ahora Hernán me explica un poquito mejor. Bien.
Esa es como otra forma de analizar el mismo problema. Eh, son formas de ver o de intentar ver más bien qué condiciones se tienen que dar para que haya un punto crítico. Yo tengo una función de dos variables, por ejemplo, una bien sencilla. Eh, el costo de un producto que yo intento fabricar depende solamente de dos variables, del, del litro de pintura y el, del precio del litro de aguarrás, ponele. Entonces, esas dos variables me generan una combinación que me da el costo del producto que yo quiero fabricar. Y de ahí analizo cómo evoluciona el costo si yo puedo combinar esas variables de alguna manera, ya sea ilimitada o con ciertos límites, digamos. Ahí yo eso no me lo voy a poder imaginar en un plano con un eje X y la función en un eje Y, porque son dos variables. En ese punto es donde nosotros, con lo que vimos hasta ahora, que no es mucho de esta parte, pero sí podíamos establecer la condición necesaria para la existencia de un punto crítico. Para que haya un punto crítico, ya estamos segurísimos de que el plano tangente a la superficie correspondiente a ese punto, para que sea crítico, tiene que ser horizontal. Si no fuese horizontal, claramente la función no tendría la propiedad de que a la vuelta todos los valores son más chicos o todos los valores son más grandes. A ver, esto último que dije, este, está vinculado con lo siguiente. Queremos establecer una condición necesaria para que la función pase por un máximo o un mínimo relativo. En las funciones de una sola variable, ustedes ya se imaginan un mínimo relativo como se imaginan, no sé, ¿qué puedo decir? Algo común, un pupitre. Ya lo tienen internalizado, un mínimo relativo. Ven una curva, pasa por una depresión, así, y eso es un mínimo relativo. Este, la recta tangente de esa curva es horizontal. ¿No? Y ya con todos los conceptos que ustedes vieron de derivada, de mínimo, máximo, en funciones de una variable, eso es como que naturalmente ustedes lo incorporan a su esquema de pensamiento. Pensemos ahora en la función de dos variables, que es una superficie en el espacio, ¿qué condición necesaria se debería dar para que en un punto haya un máximo o un mínimo relativo? ¿Cuál sería la condición necesaria? La definición ya la tenemos, ¿no? O sea, la resta mayor que cero para que haya un mínimo o menor que cero para que haya un máximo, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de la condición necesaria, ¿qué dirían en ese punto que tendría que pasar?
¿Qué tendría que pasar, chicos? Eh, Disculpen un segundito. El, si yo les digo, en una función de una variable independiente, para que haya un máximo o un mínimo relativo en un punto, la recta tangente a la curva en ese punto sí o sí tiene que ser horizontal. ¿Ustedes me dirían que está bien ese razonamiento o que está mal? Que puede haber una recta, que puede haber un mínimo o un máximo relativo en una función de una variable para el cual la recta tangente a la curva no sea horizontal. ¿Podría existir eso? A ver, analicemos la respuesta de Nancy y después la de Hernán. Eh, con estas dos respuestas, les tengo que mostrar una, ¿cómo se llama? Una imagen. Unos minutitos, calculo que 3 o 4 minutos vamos a perder, pero me parece que vale la pena. Porque la tangente es horizontal al punto, completa Hernán, para fundamentar su pensamiento. Tratemos, a ver si se puede ver esto, que hay una chica de la universidad este, del País Vasco, que de alguna manera nos puede ayudar a explicar. Ahí van a ver el video dentro de un ratito. Yo voy a tratar de explicarles lo que está haciendo la chica. Enseguida viene. Ahí la chica está hablando en español, pero bueno, yo tengo silenciado el YouTube para que no nos superpongamos. Está dando una clase sobre cómo se aplica la condición de existencia de extremos relativos en funciones de dos variables y cómo se clasifican después los puntos, que eso enseguida lo vamos a ver. Pero lo interesante de esta charla de la profe es que al principio empieza de los conocimientos previos, bueno, que derivadas parciales, conjuntos, eso los conocen ustedes, pero hay una introducción que ahora enseguida va a venir y les voy a comentar, comparativa con las funciones de una, de una sola variable. Disculpen porque es un poquito lenta esta parte, pero a mí me interesa que los vaya preparando para cuando muestre las gráficas la profe. Acá lo que ella dice, bueno, está lo que estamos tratando de hacer nosotros. Buscamos extremos, obtener dónde están los puntos críticos de una función. Eh, para una variable, habla que el máximo local es un punto en el que se produce el valor máximo. Y el mínimo es el punto que proporciona el valor mínimo en un pequeño entorno, ¿no es cierto?, de la función. Y la misma definición que nosotros damos para funciones de dos variables la da la señora para una función de una variable. La llama punto crítico. Los máximos y los mínimos de una función siempre se encontrarán en puntos críticos. Bueno, no siempre son máximos o mínimos, ustedes conocen los puntos de inflexión. Y ahí está un poco lo que les quería mostrar. Cuando ustedes ven la función de una variable, identifican al máximo, a ver, ahí yo estoy tratando de señalar
sí, está bien, se ve. Ese pico, ahí la función pasa por un máximo relativo. Si la recta tangente no fuese horizontal, no podría pasar por un máximo. Observen que una recta tangente, por ejemplo acá, que no es horizontal, tiene una inclinación, no pasa por un máximo. Ahí habla de mínimo absoluto, ya está avanzando un poquito en todo el dominio, digamos, máximo local, mínimo local, máximo absoluto, que es un máximo relativo, y un mínimo local. Eso siempre estamos analizando una función de una variable, ¿no es cierto? Como paso previo a ir a una función de dos variables. Fíjense que en el caso del máximo absoluto, que dice también máximo local, no hay una tangente horizontal, pero ahí la función no es continua, que son temas que no nos interesan demasiado en la ingeniería cuando hablamos de funciones que no son continuas. Porque ahí nosotros, cuando hay una discontinuidad, partimos la función en dos funciones que sean continuas y listo. No tenemos, digamos, tanto drama como los matemáticos en querer eh, sacar toda la verdad, digamos, del comportamiento de la función. Ya sigue, no se pongan nerviosos, chicos, por favor. Los extremos locales también se llaman relativos, bueno, eso ya lo sabemos. Y acá viene la comparación de eso que la profe mostró de alguna manera recién con la función de dos variables, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Las definiciones que pone ahí la profe son las mismas exactas las que tenemos en la cartilla o en la presentación de PowerPoint que estábamos viendo. Acá la diferencia entre poner x0 a ver, voy a volver un minuto para atrás. La diferencia entre poner AB en lugar de x0 y 0 y xy tal como nosotros lo pusimos x0 más h o y0 más k, son diferencias propias de la notación entre todos los que trabajamos como profes de matemática, digamos, según el libro del cual estudiamos o del cual preparamos las clases, puede haber una diferencia de notación, pero el concepto es que para nosotros el punto AB en esta definición vendría a ser como el x0 y 0 de la definición que nosotros tenemos en la cartilla. Y al poner AB, ella directamente usa xy como cualquier valor de xy, lo cual es muy inteligente usarlo así. Lo que no dice acá específicamente es que x tiene que ser diferente a. Y ese es un problema también, bueno, que surge de usar esta notación. El, Estas definiciones de máximo y mínimo relativo, bueno, para dos variables son las mismas. Y acá hay ya una imagen mucho más linda, por supuesto, de la que yo les puse en la filmina. Hay un máximo relativo. Uy, mire, estaba rápido ahora. ¿Qué le pasó? Vamos a volver. Ahí va poniéndolo. Hay un máximo relativo en AB. AB apenas se nota acá abajo, en el plano, pero está marcado. Y dice que hay un máximo relativo en AB.
Si ustedes imaginan un plano tangente en ese punto a la superficie, se lo tienen que imaginar horizontal. Después dice, hay un máximo relativo en CD. Y acá está CD, que casi no se ve, lamentablemente, pero ahí está el máximo relativo. Hay un mínimo, despacio, profe. Hay un máximo relativo en CD, hay un mínimo relativo en EF, que ese se ve un poquito más, que está acá. Hay un mínimo relativo en GH, que está acá. Y ahí, a ver, perdón que voy a volver un poquitito para atrás, disculpen chicos. Y ahí después de que termina esa parte de los máximos, pone un punto de silla que no es un máximo ni un mínimo, que ahora vamos a tratar de verlo en la clase. En este punto, que está marcado acá, que hay funciones que lo presentan, este, hay un punto que no es ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque a la vuelta de ese punto la función vale más o menos, depende para dónde nos movamos. Ahora vamos a volver a, si podemos, volver al aula. Bueno, a ver, con esa, ahora estamos de vuelta sin presentarla, con esa peliculita que vimos recién, ¿pudieron visualizar la pregunta que hacíamos originalmente? Es decir, forzosamente el plano tangente a la superficie en un punto que es máximo relativo o mínimo relativo, ¿tiene que ser horizontal? Sí, Hernán, vos estás reafirmando lo que acababas de poner, ¿no es cierto? O sea, Analía dice sí. Bueno, perfecto. Bueno, y Brenda también, muchas gracias. Bueno, acá hay un tema, antes de clasificar los puntos críticos, me gustaría redondear un tema para cerrar ya esta parte de los máximos y mínimos específicamente. ¿Se acuerdan de las derivadas parciales que vimos en la clase pasada? La derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y.
Bien. Si ustedes dicen, y bueno, yo también digo, que si hay un mínimo relativo en una función de dos variables, el plano tangente tiene que ser horizontal. Y, por otra parte, las derivadas parciales en un punto de una superficie daban cuenta de cómo variaba la función respecto de x, o en la dirección de x, o respecto de y. Ahora, la pregunta es, si el plano tangente tiene que ser horizontal, ¿cómo tendrían que ser las derivadas en ese punto de la función respecto de x y de y? O sea, la pregunta es, o más directo, para que el plano sea horizontal en, en el punto, digamos, de la superficie donde hay un máximo o un mínimo, que el plano tiene que ser horizontal. ¿Qué propiedades deberían, o qué valores, o qué resultados deberían darnos las derivadas primeras? Epa, ya habían puesto la respuesta acá. Brenda y Analia dicen que coinciden con cero, o tienen que ser igual a cero. Si la derivada primera de la función respecto de x es cero, nos da una recta paralela al plano xy, en la dirección de x. Y si la derivada de la función, la derivada parcial de la función, es cero, nos da una recta paralela al plano xy en la dirección del eje y. Las dos rectas forman un plano, y ese plano es un plano horizontal. No sé si esa última parte eh, eh, queda claro. O sea, coincidimos ya en que el plano tangente tiene que ser horizontal. Ahora, con el concepto que tenemos de derivadas parciales, podemos también aportar algo más a eso. En una función de dos variables, si las derivadas parciales de esa función en un punto, ambas simultáneamente valen cero, quiere decir que van a representarse gráficamente con rectas que van a ser paralelas al plano XY. Y esas dos rectas paralelas al plano XY forman un plano horizontal. A ver si eso se entendió. Si no, lo explicamos de otra forma. Para mí sí se entendió, Brenda. Muy bien. Hay un dibujito, a ver si lo podemos mostrar. Por acá era. Mm.
Perdón que los mueva la pantalla, pero quería ver si encontraba un dibujo. No me acuerdo si lo tengo acá específicamente. No, no lo tengo. Le puedo mostrar este que es parecido. Acá justamente el plano tangente, que igual va a servir como para mostrar, digamos. Ahí están las dos derivadas parciales dibujadas. La T1 y la T2 son las derivadas respecto de X y respecto de Y de la función que está dibujada en la gráfica. A ver, si ustedes se fijan, T1 va en la dirección de X. O sea, es como que corre paralela a X, nada más que en otro plano, pero nunca se va a acercar al eje X, más de lo que se está, a menos distancia de la que está ahora. Y la T2 está en la misma situación, pero con respecto al eje Y. Siempre va a correr como paralela al eje Y, nunca se va a acercar más, eh, eh, aunque está en otra dirección, sube en este caso. Ambas tangentes, que representan las derivadas parciales de f respecto de x e y, t1 y t2 respectivamente, forman un plano tangente. Ese plano está dibujado en la gráfica, sombreado, como un rectangulito que va, digamos, yo no lo puedo mostrar bien, pero acá hay un ángulo de ese plano, acá hay otro ángulo de ese plano, acá está el otro ángulo y acá está el otro ángulo. Ese plano no es horizontal, claramente. O sea, va a cortar al plano XY en algún lado. Cuando la función pasa por un máximo o por un mínimo relativo, las dos derivadas y las dos tangentes en consecuencia T1 y T2 son horizontales, es decir, van a ser paralelas no solo a los ejes X e Y respectivamente, sino al plano XY. Y esas dos rectas que van a ser paralelas al plano XY ambas, forman un plano que es paralelo al plano XY, o nosotros lo definimos horizontal. Y ahí es donde el punto P no tiene otra chance que convertirse en un punto crítico, es decir, puede ser máximo o puede ser mínimo. Tal vez un punto de ensilladura, que es lo que llamamos ahora, antes lo llamamos punto de inflexión, pero fundamentalmente si es un máximo o un mínimo, el plano es horizontal. Profe, una duda, en el gráfico que nos mostró tiene un pico. La función cambia la monotonía muy bruscamente y allí la derivada en el punto crítico no sería cero, pero sí es un máximo. Bueno, a ver Nancy, la duda, vos te referís al gráfico de la función de una sola variable, al que mostré hace un ratito. Sí. Bien, ahí lo que decimos es que en ese punto donde cambia la monotonía bruscamente, la derivada no es cero, claramente, pero sí es un máximo, y la profe así lo indicó claramente. Todo lo que nosotros estudiamos para puntos críticos, es decir, que la derivada sea cero, que alrededor de la función valga menos, valga más, qué sé yo, está planteado para funciones continuas. Sin embargo, la definición de máximo y mínimo relativo que vimos como diferencia entre los valores de la función en un entorno de un punto es general. No importa que la función sea discontinua. En el caso de la profe española, lo que ella pone es un máximo en un lugar en donde la función, como vos muy bien decís, cambia abruptamente de concavidad.
Y por definición, eso es un máximo relativo, porque en un entorno del punto la función siempre es más chiquitita que en el punto. Sin embargo, como la función no es continua, no podemos clasificarlo al punto con un análisis este, continuo. Como nosotros decimos, la derivada crece, llega a un punto en que no crece y empieza a decrecer. Eso es continuidad. Se pueden producir máximos relativos en puntos de discontinuidad y eso ya no lo podemos plantear como un estudio genérico con las herramientas que nosotros planteamos para funciones continuas. Para darnos cuenta de eso tendríamos que encontrar primeramente el dominio para el cual la función no presenta discontinuidad. Con lo cual ahí ya nos garantizamos de que esos puntos extraños no van a aparecer. Capaz que tenemos que diferenciar o separar o cortar a la función en varios subdominios para que no se nos presenten discontinuidades. Y ahí hacer el análisis como nosotros lo estamos planteando directamente por el valor de las derivadas. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Nosotros ahora lo que sabemos es entonces la condición necesaria para la existencia de los puntos críticos. Concretamente, lo que sabemos es que para que haya un punto crítico, las dos derivadas parciales en ese punto, es decir, respecto de x o respecto de y, tienen que valer cero, simultáneamente. Cuando nosotros hablamos de condición necesaria, significa que si no pasa eso, no se da lo que nosotros decimos que se da. Nosotros decimos que si no se da que las derivadas parciales sean cero simultáneamente, no va a haber un punto crítico. Y es condición necesaria. Ahora, no todos los puntos críticos son extremos. Acá está escrito son con C, medio rústico, digamos, el error, pero está. No todos los puntos críticos son extremos. Por ejemplo, acá en esta función que nosotros vemos, que es como la que presentó la profe, vemos un punto, el 0, 0, en donde hay un plano tangente horizontal, claramente. Imagínense ese dibujo que la función es bien sencilla, ¿no? X cuadrado menos y cuadrado, como si fuera una silla para subirse a un caballo de algún tipo. Hay muchas sillas que son así de ese tipo. Como que la parte de adelante, la que va en la cabeza del caballo, fuese esta, y la que va apuntando a la cola del caballo fuese esta, ¿no es cierto? Y ustedes se sientan en la silla mirando para adelante, para acá, por ejemplo. Así. Bueno, si interpretan el dibujo, fantástico. En este punto, el plano tangente es horizontal. Las dos derivadas son cero. Es un punto crítico porque cumple con la condición necesaria. Sin embargo, alrededor del punto 0, 0, nosotros podemos encontrar valores de la función que son más chicos que los que toma la función en 0, 0,
Y también valores de la función más grandes que los que toman la función en 0, 0. O sea, de ahí es que nosotros tenemos la necesidad de clasificar los puntos críticos, porque no todos los puntos críticos son máximos o mínimos. Y a nosotros, la verdad que lo que nos interesa es los máximos y los mínimos, no tanto otros puntos, porque siempre en problemas de ingeniería, la, la, digamos, el objetivo de optimización es buscar máximos y mínimos. Ese concepto, digamos, de clasificar los puntos críticos es parecido al que ustedes vieron. Ahí voy a sacar esto. Es parecido al que ustedes vieron cuando analizaron funciones de una sola variable. Cuando ustedes tenían una función de una variable y el problema o la consigna decía, bueno, determinar los máximos o los mínimos de la función. Pongamos y igual a x cuadrado menos 2. Bueno, ¿qué procedimiento usaban para encontrar los máximos y los mínimos? Chicos, el paso a paso, aunque sean 3 renglones en el chat, yo les digo, tienen la función y igual a x cuadrado menos 1, determinar máximos y mínimos. ¿Cuáles serían los pasos? Derivadas parciales. No, pero en funciones, yo digo en funciones de una sola variable. Maximiliano, funciones de una sola variable, el año pasado, cuando hayan cursado análisis 1, le daban la función y igual a x cuadrado menos 1 y le pedían en todo el dominio calcular máximos y mínimos relativos. ¿Qué paso o cómo buscar el punto crítico? Dice Nancy. ¿Y cómo lo buscaba el punto crítico? Igualaba a Yo creo que cero es con la, yo creo que es con la derivada. la función, a ver quién le buscar el dominio cual no cumple para que sea la función continua. Bien, primero definimos el dominio. En realidad eso me parece que es siempre el primer paso, porque si uno pide en todo el dominio, tendríamos que ver si son los reales o no los reales. Eso está muy bien. Ahora, lo que dice Nancy
buscar el punto crítico está perfecto. Segundo, dice, igualaba a cero la función. A ver, ¿quién la corrige a Nancy? ¿Se Total, cada igualaba uno a cero la primera derivada o no? se igualaba a cero la primera derivada. O sea, en vez de igualar a cero la función la dejamos quieta, como está. Pero igualamos a cero la primera derivada, que es lo que dice Maximiliano. Hay dos, o sea, igualaba a cero la función, igualaba a cero la primera derivada. Ahora, ¿qué necesitamos antes de igualar a cero la primera derivada para igualar a cero la primera derivada? Derivar. Bien, Nancy. Exactamente. Entonces, nosotros derivábamos la función, que era el dato que nosotros teníamos. Lo que dice Analía es perfecto, porque tenemos que acotar el dominio, no vamos a andar sacando puntos críticos de valores imaginarios, no tiene mucho sentido. Una vez que ponemos el dominio, derivamos la función. Y ahí lo que dice Maximiliano, o sea, que igual a cero la derivada, sería como el tercer paso. Definimos dominio, derivamos, igualamos a cero la derivada. Ahora, ¿qué viene después de igualar a cero la derivada? O sea, pongámosle en el caso, disculpen que los interrumpa en su pensamiento. La función era x cuadrado más 1. Del dominio, todos los reales. Derivamos. Nos da 2x. Se iguala a 0 la derivada. O sea, ahí yo tendría 2x igual a 0. Y ahora, Ahora va a la segunda derivada, ¿o no? antes de la segunda derivada, ahí dice Nancy, evaluar los puntos críticos, que es lo que... Ahí, cuando yo digo 2x igual a 0 es igualar a 0 la derivada, eso me permite, más que evaluar, determinar el punto crítico. ¿Qué valores de x, de todo ese dominio, hacen que 2x sea igual a 0? Cero. El único, en este caso, es 0. Pero la función podría haber sido un poquito más difícil que x cuadrado más 1. Podría haber sido logaritmo de x más x al cuadrado, supongamos. Y ya ahí tendríamos que haber hecho un pequeño paso algebraico para saber qué valor o qué valores de x igualan a 0. Ahí vamos bien. Ahí ya tenemos x igual a 0, que sería el punto crítico. Hasta ahí cumplimos con evaluar el punto crítico. No hay otro. En este caso, la función es x cuadrado más 1, x igual a 0 es el punto crítico. Y ahí es donde nosotros lo que sí podemos afirmar es que en x igual a 0, la tangente a la curva que define x cuadrado más 1, que es la función que estamos usando como ejemplo, es horizontal. De ahí puede haber un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Y lo que vos decís, Maximiliano, ahora es
usar un criterio para saber si en x igual a 0 efectivamente hay un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Y para eso usamos el criterio de la derivada segunda, que nos va a permitir analizar cómo crece o decrece la derivada primera. Ese análisis se llama clasificación de los puntos críticos. Yo digo, si la función es x cuadrado más 1 de una variable, más vale que en el punto x igual a 0 hay un mínimo, porque si es una parábola que apunta hacia arriba, no nos deberíamos imaginar que en x igual a 0 podría haber un máximo ni un punto de inflexión. No sé si me explico. En las funciones de una variable, la parábola ustedes la ven, x cuadrado más 1, ¿no es cierto? La pueden ver sin dibujarla, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Bien. Bueno, por lo menos uno de los 5 la puede ver sin dibujar, no uno de los 6. La puede, pero sí la pueden ver, ¿no es cierto? Chicos, a la parábola, si uno dice x cuadrado más 1, ¿pueden ver la parábola mirando para arriba? Sí, bien, bien. Entonces es muy difícil que nosotros pongamos en duda que en el punto ese que encontramos que es crítico haya otra cosa que no sea un mínimo. ¿Por qué? Porque más para abajo no puede ir la parábola. Para arriba sí, pero para abajo no. Eso no es tan fácil de ver en las funciones de dos variables, porque no las representamos claramente como las de una variable. Tampoco si la función de una variable es difícil, digamos. Si uno habla de logaritmo o de funciones trigonométricas, más o menos, se puede dar una idea, pero si mete un par de combinaciones, ya tampoco ve la curva naturalmente. Entonces, ahora nosotros hasta acá hemos visto eh, cómo eh, dar el paso del análisis de una función de una variable a una de dos variables en el sentido de estudiar la función. En vez de estudiar una curva, ahora estudiamos una superficie en el espacio. Y hay un máximo o un mínimo, depende de cómo se comporte la función alrededor de esos puntos. Lo que ustedes tienen que ver ahora, por su cuenta, digamos, es la parte que nosotros vimos ahora de clasificación, que ustedes mismos construyeron el paso a paso. Para una variable se extiende de la misma forma para dos variables. Y con eso nosotros podemos armar un pequeño esquema para estudiar una función de dos variables, que es el objetivo de este tema 6, digamos, estudiar funciones de dos variables. En el tema 6, yo esta tarde seguramente voy a poner los videos, que sería muy bueno que los vean, son varios, son como 10. Está el de la española que vimos recién, que es muy interesante realmente, y algunos más por el estilo, que los ayudan mucho a visualizar eh, este tipo de cuestiones. Pero repito, no se asusten por la cuestión de los conceptos, porque no cambian respecto a las funciones de una variable. ¿Alguna duda, chicas y chicos? Administrativa más que nada. Las notas del parcial más o menos cuándo van a estar. Prometo, juro por la virtualidad que nos acompaña, que el domingo está todo puesto en el aula, sí o sí. Y queda grabado esto, ¿eh?
Así que el domingo está todo, no se preocupe. ¿Alguna otra duda más, chicos? Bueno, Hernán, Analía, Nancy, Brenda, Nicolás, Maximiliano, muchísimas gracias por acompañarnos y nos veremos el viernes ya entrando en la etapa final del redictado. Así que nos estamos viendo. Muchísimas gracias, chicos, por, como siempre, estar presentes. Muy amables a todos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos.